Listo, empecemos, por favor. Ok. Bueno, buenas noches con todos. Creo que ahí se ha filtrado una voz. Bueno, quien les habla es el ingeniero Ramiro Matos, eh, inscrito en el Colegio de Ingenieros. Como ustedes pueden apreciar, ya tengo muchos años en temas de procesos, de tecnología, en docencia, con las certificaciones que ustedes pueden visualizar. Actualmente soy facilitador de formación de equipos de video. Trabajo de la mano con CertiProf para temas de exámenes de certificación internacional. Una de ellas es Design Thinking. Asimismo, soy entrenador de equipos para aplicación de lo que es Scrum. Muy bien. Quiero comenzar con esa imagen. Me gustaría de repente sí un poco habilitar el audio para que las personas puedan opinar con respecto a esa imagen. No sé si se puede, Kiara, ¿me podrías echar ahí, me podrías dar la mano? Sí, yo creo que podría habilitar a alguien o si no por el chat me Sí, puede... no hay problema, yo le apoyo con ello. Listo, ahora pueden activar sus audios. Sí, me gustaría escuchar un poco, tener el feedback de todos los participantes. ¿Qué intención es la que ven ahí, no? ¿Sí? ¿No hay alguien? Bueno, a ver, ahí vemos un chat. Exacto, están obligando a todos a pensar igual. Exactamente. Nos obligan a todos desde muy pequeños, definitivamente, el hecho de pensar de una manera esquematizada. Y eso trae consigo, pues, que se limita mucho de nuestras posibilidades, ¿correcto? Entonces, la pregunta sería, a ver, hay comentarios, me dicen en el Facebook. Voy a conectar el Facebook. La pregunta sería, entonces, ¿qué cosa es innovar? ¿Correcto? Alguien que me pueda decir qué es innovar, qué creen que es innovar, cómo yo genero la innovación. Algo nuevo que no existe en el mercado. Ok, ¿alguien más? Vamos con confianza. Estamos para aprender todos. A ver, profe, innovar sería, por ejemplo, tengo un puesto, ¿no? Y ¿Ya? traigo un producto que no, que es el boom hoy en día, y yo no cuento, ¿no? Y innovaría con ese producto en mi tienda, ¿no? Y generaría un ingreso más, ¿verdad? ¿Podría ser Claro, eso? podemos innovar también, ¿no? Podemos innovar con ese aspecto también. ¿Quién más? Con confianza. Algo diferente a lo común, ¿ok? Joseph nos comenta recolectar información de alguien. A ver, Joseph, recolectar información de alguien no necesariamente es innovar, ¿no? Eh, Eso se le conoce como investigación empresarial. Ok,
Innovar es darle un valor agregado a mi producto. Nos comenta Perales, perdón, John. Cubrir las necesidades mediante un producto. Exacto, algo diferente en lo común, darle forma a una idea. Qué bien, qué bien, qué bien. Me da gusto, me da gusto. Sí, definitivamente innovar es ser esa cosa disruptiva, ser ese parámetro disruptivo. Entonces, si somos un parámetro disruptivo, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a un desafío? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que, de alguna u otra manera, afrontar cuando nos enfrentamos a un desafío? Y lo que hay y lo que suele pasarnos cuando nos enfrentamos a un desafío, tenemos de alguna u otra manera ciertos aspectos. Y el primer aspecto es sentirnos que a veces damos la misma vuelta en el mismo lugar, creyendo que parte de lo que estamos haciendo puede o no puede satisfacer ese desafío, ¿correcto? Entonces, a esa opción le conocemos normalmente como el centrifugado, que estamos dando vueltas y vueltas en lo mismo y de repente es probable que nunca avancemos. O en otros aspectos, tenemos el caso de analizamos tanto, nos quedamos en el análisis de querer innovar, de querer saber, y nos quedamos en ese proceso y nos comportamos de una manera tan detectivesca que nos quedamos en ese patrón, nos damos en esa constancia. Y definitivamente, pues, eso no nos deja avanzar. O, en el caso contrario, nos volvemos recontra, como dicen, recontra creativos, ¿no? Y nos volvemos tan creativos que lo que pensamos inicialmente en que es un desafío, terminamos yendo mucho más allá de lo que hemos podido pensar. Entonces, no se trata de quedarme o no quedarme o avanzar sin tener un freno. No se trata de eso. Por lo tanto, la lógica tiene límites, pero la creatividad, muchachos, no tiene límites. La creatividad, la mente y todo lo que nos permita a nosotros el hecho de lograr las cosas no tiene límites. Entonces, yo les invito a que me comenten qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa esa imagen que estamos viendo? Sí, con confianza sus opiniones, los leo. Bueno, lo que estamos viendo ahí es simple y llanamente, pues, la preparación que nos va a tener que pasar, ¿no? Demuestra una evolución, nos dice JTAP, exactamente, es la transformación de la empresa, nos indica John. Israel nos indica es la evolución de la empresa, sí. Justamente nosotros estamos pasando por un periodo de pandemia y eso nos ha obligado a pensar, a cambiar de giro, a tener una expectativa diferente de nuestro mercado. Y qué mejor utilizar ese camino a través del design thinking. Y el design thinking no es otra cosa que un pensamiento que nos invita a observar el mundo con ojos de diseñador. Sí, Israel nos invita a mencionar que la evolución en la empresa, la coyuntura, sí, exactamente, nos ha llevado a improvisar. Entonces, Design Thinking nos invita a tener ese pensamiento de diseño. Oiga, profesor, pero la verdad que yo no estudié para ser diseñador. No, no se trata de que seas un diseñador. Se trata de que veas más allá de la situación inicial con la que cuentas. Y justamente este marco, esta forma de trabajo a través del Design Thinking te permite el poder observar, ¿no? El mundo con otros ojos,
la innovación como platanitos no significa Israel, exactamente. La idea es que innovar. ¿Y qué nos invita a Design Thinking? Nos invita a tener un ambiente colaborativo en el que se requieran las conversaciones, las reflexiones, que exista mucho trabajo en equipo, ¿no? Se deben entender los beneficios, se deben de ver múltiples perspectivas. El ser colaborativo, el ser una persona, ojo, hay una diferencia entre ser social y ser colaborativo. Como vemos en la imagen, el hecho de reunirnos no significa que nos reunamos para que extengamos el tiempo en nuestras vidas, no. La idea es que nos reunamos a nivel profesional para poder dar una opción frente a lo que estamos enfrentando, esos desafíos que ya hemos visto anteriormente. Y la idea es justo el hecho de crear ambientes de colaboración que me permitan, de alguna otra manera, centrarme en el ser humano, porque es cierto que todas nuestras empresas o cualquier giro, cualquier actividad, yo me tengo que centrar en el ser humano. Inclusive la reunión de hoy día, todo el material que yo les estoy compartiendo es porque me interesa que ustedes se lleven el concepto de poder aplicar Design Thinking en sus actividades, y no solamente en las empresas, sino en todo lo que ustedes de alguna otra manera empiezan a accionar. Por lo tanto, Design Thinking comienza entendiendo esas necesidades, esas motivaciones de todas las personas. Nos centramos en el ser humano y encontramos esa manera de poder solucionar los problemas de estas personas, tanto a nosotros de manera individual como a nivel de un servicio o de un producto. Por eso se llama centrado en el humano. Y nos permite no quedarnos en ese desafío, en un centrifugado, en un análisis constante, en una supercreación y nunca un avance. No, nos invita justamente a experimentar, a poder crear ese espacio, a hacer que lo que yo haya pensado en solución me permita probarlo. Si hay que fallar, hay que fallar. No hay ningún problema. El fallo es justamente el aprendizaje. Cuando una persona aprende es porque ha fallado. Entonces no tengamos miedo al fallo. El fallar es bueno, el equivocarnos es bueno, porque eso genera un espacio de aprendizaje. Pero hay una diferencia entre fallar y equivocarnos constantemente. Tiene que haber un espacio en el que yo pueda experimentar, en el que yo pueda determinar que esa experiencia cumpla justamente esos patrones que me lleven a dar ese optimismo a las personas. Y el optimismo que yo reflejo es la solución en la que yo consigo, ¿correcto? Entonces, Design Thinking se fundamenta en la creencia, ¿no? Que todos podemos realmente dar ese granito de arena, crear ese cambio, el permitirnos siempre tener un diseño, un proceso, una experiencia. La importancia es una experiencia. Y esa experiencia está dada justamente por lo que estamos viendo, el proceso del Design Thinking. Y el proceso de Design Thinking no es necesariamente un proceso secuencial, como ustedes están viendo, sino es un proceso, ven las líneas punteadas, es un proceso que justamente me lleva a eso, a iterar, tanto hacia adelante como hacia atrás. Y en ese proceso yo voy a tener un aprendizaje, yo voy a tener la forma de poder generar las fases que me invitan a aplicar Design Thinking. Y esas fases no son tan difíciles de entenderlas o comprenderlas. Quizás sí es necesario tener esa práctica y para ello CAMEX, en invitación a mi persona, estamos formulando el curso, de los cuales me imagino van a tener después el conocimiento de la información del curso y están invitados a llevarlo como persona. Y en el curso, pues vamos a desarrollar justamente esas fases. Una fase de empatizar en la que me permita a mí
tanto como el creador de ese diseño experimental hacia el usuario, me permita, bajo ciertas técnicas, ponerme en los zapatos del usuario, ¿no? Al ponerme yo en los zapatos del usuario, yo voy a poder entender las necesidades, sus motivaciones, sus deseos, sus inquietudes. Existen dentro del proceso de aplicar Design Thinking herramientas que nos permitan llegar a empatizar con diferente tipo de situación a nivel de usuario. Sabemos que no todas las personas son abiertas para contarnos sus emociones o sus experiencias. Es por ello que hay técnicas y hay herramientas que de una manera, eh, digamos, aplicable, sin necesidad de invadir un espacio, podamos recopilar información. O a través de juegos de gamificación o técnicas lúdicas. Es importante conocerlas para poder llegar justamente a ese fin. ¿Y cuál es el fin? El fin es empatizar. Una vez ya hallando ese empatizamiento con hacia donde queremos ir nosotros, tenemos que definir. ¿Y qué definimos? Definimos justamente el problema que vamos a resolver, porque nos vamos a dar cuenta que podemos encontrar muchas dificultades, muchos problemas, pero no podemos resolverlos todos, ¿correcto? Entonces, es importante priorizar a través de técnicas que vamos a aprender en el que yo tenga con mi equipo de trabajo que definir qué problema prioritario es el que debe atacarse para dar esa solución, ese cambio transformacional que hemos visto, ¿no? De la empresa de hoy a la empresa del futuro. Y cuando nosotros definamos y ponamos esa priorización y pongamos esa priorización, es ahí donde parte realmente ya el espacio, así como estamos viendo de divergencia y de convergencia, ¿no? Cuando empatizamos, vemos cómo se aperturan y eso es un proceso de divergencia. Y al momento de definir, nosotros tenemos que converger en poder elegir un problema que vamos a tocar. Y de ahí vuelve a ser un proceso de divergencia para nosotros poder como equipo idear. Y el proceso de convergencia o de divergencia que vemos es justamente la facilidad que tenemos que tener como equipo para poder tener esa flexibilidad de aperturarnos y de centrarnos. Porque el proceso de design thinking es un proceso que me permite ser flexible dentro de los límites de las fases del mismo proceso. Entonces, al idear, ¿qué quiere decir? Ya estamos buscando esa idea frente a la solución de los problemas que hemos decidido priorizar. Entonces, ideamos esos conceptos de solución y al idear esos conceptos de solución a través de técnicas que vamos a conocer, de brainstorming, de ingeniería, de brainstorm reversing, varias formas, varios métodos que están dentro del proceso, vamos a converger en una idea prototipable, que esa idea nos va a permitir tener el primer concepto de la solución, el primer concepto en el cual, desde que yo me empaticé con el fin del usuario, yo voy a poder aterrizar si realmente ese prototipo va a colmar, va a calmar ese problema que tenía el usuario o la población o lo que fuese. Entonces, al crear el prototipo, yo empiezo ya a testear y convierto ese producto en un mínimo viable. Ese mínimo viable es la primera impresión, la primera reacción que el usuario va a poder darme frente a la solución. Y justamente cuando yo aplico técnicas dentro de cada una de las fases, como ustedes están viendo, ¿sí? Voy a poder
voy a poder, voy a poder resolver esa problemática y voy a poder afrontar ese desafío. Yo quiero compartirles a ustedes un video de una experiencia. Esta metodología nos puede generar una ventaja competitiva para posicionarnos dentro del mercado de una manera diferente, innovadora y acercándonos al cliente, escuchar qué es lo que te van a decir y esas soluciones podrían generar mayor impacto. Design thinking is a proven methodology for solving complex problems creatively and collaboratively. We put the user at the center of our thinking and there throughout the process. Y he visto aplicar design thinking a infinidad de situaciones, desde problemas socioeconómicos, países en vías de desarrollo, problemas complejos como organizaciones, a planificar las vacaciones de la familia. Supone un cambio que enfoca la transformación digital, pero sobre todo a pensar de una forma innovadora y a cambiar las reglas del juego cuando estamos pensando en los productos y servicios que generamos. All 140,000 of us are making decisions that impact the customer experience. Often, we're not thinking about it in those ways. So what the design ambassador aims to do Forma de trabajar en lenguaje, posibilitando la colaboración entre países y para valorar. With the Design Thinking for Leaders program, we're addressing organizational change from two directions, top-down as well as bottom-up. It's essential to have the backing of our senior leadership and middle managers to empower employees to work. que va a permitir es que podamos crear productos innovadores y a tiempo. Pero queremos darle la vuelta a eso, porque empezando por trabajar de esta manera podemos llegar a estar tenemos que tener equipo, la conexión hace que mejores ideas finales reales para implementar. Animo a todos a que os forméis en esta disciplina, que aprendáis sus técnicas y las apliquéis en la resolución de los problemas día a día para que así tengamos éxito en nuestra transformación. Me parece que está llegando con demora en retorno. Cualquier cosa me van avisando, ¿sí? Ok. No tiene la culpa de la insensatez de este. Bueno, hemos visto la experiencia de... hemos visto la experiencia del BVA en cómo ellos han aplicado el tema de Design Thinking y lo bien que se le han puesto dentro de su organización, y ese cambio de paradigmas, ese cambio de imagen frente a
al público ha sido bastante satisfactorio. No necesitamos nosotros ser creativos como estudio, no necesitamos ser diseñadores propiamente como estudio. A veces los conflictos de nosotros, decir yo no soy creativo, yo no soy diseñador, yo no soy innovador, yo no soy una persona con decisión, eh, no es así. Design Thinking es una forma de trabajo que es para todos los que quieran formar parte de una solución. Es importante la aplicación de Design Thinking, ¿sí? Entonces, podemos ver nosotros, les presento un caso en el que, un caso de salud, que es un hospital que atención de netamente de niños, y lo que ellos hicieron es revolucionar todo ese aspecto de atención hacia los niños. En- Se dieron cuenta que muchos de sus pacientes tenían temores o tenían rechazos frente a la correcta revisión por parte de ellos. Y ellos empezaron a darse ese desafío, el desafío de poder atenderlos de una manera diferente. Y mejoraron esa experiencia de salud en la atención de los niños. Convocaron a todo el personal, analizaron bien todas las posibilidades, empezaron a aplicaron todas las fases que hemos visto de Design Thinking y empezaron a crear una ruta. Entonces, esa ruta de cómo el niño podría sentirse más a gusto, más seguro, deje de llorar y contribuya dentro de lo que se quería como la experiencia de su salud, fue un reto bastante grande, porque muchas veces los niños no te dicen lo que les pasa. Entonces, de un mecanismo usual, convencional y de los cuales nosotros vemos, empezaron a aplicar las fases del design thinking para convertirlo en algo diferente, en una propuesta diferente, en, en un tema de viaje, de experiencia, y todo a través de la design thinking. Yo pregunto, ¿acaso los docentes, el personal de trabajo, los doctores, eran diseñadores? No, simplemente tomaron ese desafío y con el conocimiento de cómo aplicar las herramientas, empezaron a crear esa experiencia nueva, esa experiencia gratificante y lograron una aceptación muy grande. Entonces, cada uno de sus servicios de atención era definitivamente pues una experiencia, algo que salía de lo común y lograron que los niños pues se divirtieran, ¿no? Hubo un proceso realmente de poder entender, si ustedes se dan cuenta, acá abajo está el antes, ¿no? Y después cómo esa experiencia mejoró. Y esa experiencia se traduce justamente a una mejora, a, a una satisfacción, a una aglomeración de ese servicio. Y ese viaje, pues, que dieron todos, trajo justamente lo que quisieron. ¿Y qué era el objetivo que quisieron? Aumentar
la cantidad de atención de niños y mejorar sus servicios. Así que, bueno, de mi parte, eso sería lo introductorio al tema del curso de Design Thinking. Yo quisiera escuchar alguna duda, pregunta, leerles ahí en los comentarios del Facebook. Y ahí están mis datos para cualquier inconveniente, duda que tengan. Y los escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¿No existen dudas? ¿Todo está claro? ¿Mm? ¿Sale? Bueno, de mi parte, eso sería todo. Si es que no hay ninguna consulta, eh, los espero a todos en el curso. Si quieren ahondar un poco más en el tema de las fases de Design Thinking. Y por mi parte, pues sería todo eso.